Mi abuelo me ha contado que las lunas hablan por las noches, de muertos que acompañan con su boca los mares de dentro de la tierra, los fondos de las flores que crecen en la noche, que los lobos del ribazo despiertan con sus cantos a los abandonados de dioses y reinas, que lamen las heridas todos los pétalos del campo, y que a eso de las 3 festejan todos ellos la danza del sueño vivo, de la madre erguida y del hijo entero. Me ha contado que no pueden ver la luz, porque están muertos. Mi padre Tomás, mi madre Guadalupe. Y este eres tú, padre. El cuadro artístico de la Casa del Pueblo, que para sacar fondos de vez en cuando hacían obras de teatro de tipo social. La muerte de Francisco Ferrer, el Pan de Piedra, todas aquellas cosas que les gustaba tanto a la gente. Me acuerdo que hacía de Francisco Ferrer. Francisco Ferrer fue un líder sindicalista que mataron en Barcelona. A este también lo fusilaron. Castresana. Este es Jaraba, también lo fusilaron. Meler, también lo asesinaron. El gitano, también lo asesinaron. Este que no recuerdo el nombre, hermano de un peluquero de aquí de Tudela, también lo asesinaron. Mi padre, que también lo asesinaron. A este chico que trabajaba en correos, también lo asesinaron. Felipe, también lo asesinaron. Al hermano de este lo asesinaron también, de los primeros. Es el que les hizo frente, porque era municipal, cuando bajaron de Corella los sublevados, les hizo frente por la noche. A todos los conozco. Con todos tenía trato, bueno trato. Yo era un niño, pero me relacionaba con ellos porque iba a los ensayos. Mi padre me llevaba a los ensayos. Todos eran actores o colaboradores, todos. Qué tiempos, qué recuerdos me traen. Felipe, me cago en 10, qué hombre más majo.
qué vitalidad tenía. Era el día. ¿Y de dónde le venía a este tío que sabía de teatro más que el copón? Porque ¿quién iba a pensar? Pues la gente pensó que era una escaramuza de esas que solía haber, qué sé yo, una manifestación, una manera de exteriorizar lo que, qué sé yo, algo, pero no esta horrenda cosa, porque fue una aniquilación sistemática. Y una cosa preconcebida, tenían sus listas. Y cuando lo consideraban, pues ahora hay que quitar tantos, ahora hay que quitar... Cuando el otro día oí a Rojas Marcos decir, el psiquiatra, que las personas en nuestra cultura, cuando pierden a un ser querido, necesitan hacer un duelo y que para hacer ese duelo se necesitan dos cosas. En primer lugar, un cuerpo al que llorar. Y en segundo lugar, hacía falta poner las palabras, el llanto, que hicieran posible superar esa gran pérdida del ser querido. Me di cuenta de que estas personas no habían tenido ni el cuerpo al que llorar, ni habían podido con sus palabras mitigar el dolor. Yo y como yo, miles de españoles hemos sentido en la pérdida de nuestros abuelos y en el sufrimiento de nuestros padres, hemos sentido y hemos percibido ese dolor, esa negación, esa gran negación, ese silencio. Los republicanos en Tudela significaron, pues de alguna manera, lo que significaron el resto del Estado. La lucha, sobre todo, y la ilusión por conquistar ámbitos del Estado para poder modernizarlo. Yo, sobre todo, destacaría el tema del caciquismo y de la corruptela electoral. Todo el sistema político e instituciones políticas anteriores no daban cabida o no permitían un juego normalizado de las distintas fuerzas sociales que habían ido creciendo desde hacía décadas. Estoy hablando del movimiento obrero, del movimiento campesino, estoy hablando de los movimientos nacionalistas periféricos, estamos hablando del republicanismo. Pues yo salí gritando, ¡viva la República! Porque todos queríamos, o los que la queríamos. La gente más modesta de braceros y de obreros y esto, pues estaba por lo que se ve muy mal. Y la República pues intentó, y por todo, la educación, el trabajo, eso, dignificarlo más y que viviera la gente mejor. Mujer, sí, eso esto. Entonces ibas a trabajar, que te levantabas a las 6 de la mañana, a entrar paja, y te daban un casco pan con un trozo de chocolate y nada más, y no te daban nada más. Y un botijo con agua, y estabas desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche trabajando. Eso con 7 y 8 añicos, vaya. Porque entonces había que acudir como fuera, a ayudar con lo que se podía. Y porque ibas a casa y no tenías nada para comer. No te da alguna vecina alguna berza o alguna patata, no había comida. Porque mi padre era zapatero y nunca le pagaban en dinero. Cuando la República había un cierto nivel, subió el nivel de vida. Subió el nivel de vida porque la cosa se regulaba mejor, porque la enseñanza no costaba nada, que es a lo que tenían miedo, a perder el dominio sobre la gente. Eso fue la única explicación del alzamiento famoso nacional. El dominio sobre la gente, sobre las mentes, sobre los obreros, sobre todo. El clero,
los terratenientes, la extrema derecha y el ejército, parte del ejército. Los caciques, los que tenían las tierras, los que hacían trabajar de sol a sol a la gente. Esta biblioteca procede de la familia Cuadra, Ruperto Cuadra y su hijo Aquiles Cuadra, los dos abogados y los dos que fueron alcaldes de la ciudad de Tudela. Aquiles es fusilado, los demás hermanos huyen todos y solo permanecen en Tudela el padre Ruperto y una hermana soltera que cuida de él. Todos estos libros son los libros con su ex libris de Ruperto Cuadra, doctor en Derecho, otros habrá de Aquiles Cuadra, son libros de jurisprudencia, pero hay una selección, aparte de muy interesantes, de una selección muy cualificada de novelas, hay una sección también muy cualificada de libros de ideología política, de formación política, formación republicana, de economía política. Realmente resulta interesante saber qué tipo de bibliografía utilizaba y se formaba en su ideario esta familia republicana de una orientación más o menos centrista. Por su posición social, por pertenecer a partido de extrema izquierda, por su prestigio y ascendencia sobre las masas, fue causa de que éstas fuesen por caminos diametralmente opuestos a los del glorioso alzamiento nacional, por la propaganda que en las elecciones de febrero del 36 realizó por los pueblos, y por su cultura personal arrastraría hacia su nefasta política numerosos elementos, lo que constituye un evidente daño para el movimiento salvador de España. La condena, a muerte, a muerte, a muerte, a muerte, a muerte, a muerte, a muerte. La cultura se ve en esta época como un elemento fundamental de liberación social. El conocimiento era algo extraordinariamente apreciado por las organizaciones y por los dirigentes políticos, porque esto se entendía que era lo que podía facilitar a la gente sencilla el poder abrirse un camino en el mundo que le había tocado vivir. Lo cultural se entiende como aquello que te da consciencia de la situación en la que vives. Cuando se levantó el 18 de julio, por la noche. ¿Un cambio? Madre, ¿sabes tú lo que es por la noche? ¡Viva Cristo Rey! ¡Pum, pum! ¡Viva España! Te quedas. Te quedas. Que no puedes ver que están todos armados ya y aquí no tenían nada. Los republicanos no tenían para defenderse. Y aunque hubieran salido no de eso, porque enseguida empezaron a traer alemanes, italianos y... Lo novedoso de julio del año 36 en España es que se inicia, como os ha dicho muchas veces, con el tiro en la nuca. Y esto no había ocurrido nunca. Por eso muchísima gente le cogió de improviso. Por otra parte, los generales, sobre todo Mola, que es el cerebro del golpe, tiene clara una cuestión, que el golpe debía de iniciarse con una brutalidad sin límites. Y los dichos de Emilio Mola Vidal están escritos en los que son sus directrices cuando está preparando el golpe de Estado, ya desde abril de 1936, y lo dice textual: este golpe debe de iniciarse de una manera brutal para aterrorizar
a esa clase obrera que está organizada, para impedir que tengan una posibilidad de resistencia al golpe. Se reunían en una casa y decían, bueno, esta noche toca fulano, 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 fulano. O 15 o 20, hacían la lista, le daban unos 5 duros a cada uno o lo que fuera, tenéis que matar a fulano, fulano, a fulano. Y lo echaban a un camión, le pegaban 2 tiros y al ribazo. Ni los enterraban ni hostias, a la cuneta. Por la mañana es lo peor, cuando llevas el desayuno, porque por la noche los sacaban a los presos para llevárselos a los que les tocara. La gente loca. Que es que ha desaparecido, que es que... y no te decían otra cosa. Y como mandaba Falange, mandaba Reguete, mandaba los militares, los alemanes que vinieron y toda la parentela, nos dejaron a 4 desgraciados. Que no podías hacer nada. Es que como hablaras te podían a ti también. Y el día que en noviembre que lo mataron, pues fui a llevar el desayuno y me dijeron, no, tu padre está ya salido, está ya por ahí. Eso claro, fue lo que me dijeron, como les habían hecho firmar la libertad. La libertad. Que a mi hermano, cuando le pegaron los tiros y lo tiraron allá a un ribazo, dice que se quedó aún con vida y que les tiró a los falangistas y le dijo, bandidos, sinvergüenzas, ladrones, si estuvieran aquí mis hermanos no me hubierais matado uno como me estáis matando. Y pum, y le pegaron otro tiro en la nuca. Eso me lo contó a mí un Reguete, que ya se murió hace muchos tiempos. Me lo dijo a mí, uno que se dedicaba a matar gente también. En tu huerto sembré flor de amores y flor de dolores, en tu huerto encontré. O sea, alguno de los obreros que había, o de los peones que tenían la trilladora, pues le dijo, oye, que te han venido a buscar. Y él, pues se escondió. Y entonces conocía a este señor, un tal Severino, se llamaba. Y se ofreció él pues vente a mi casa. Vente a mi casa y se fue a su casa. Mi padre estuvo 1 año. Y se enteró allí de que habían matado a mi hijo, a su hijo. Se enteró estando escondido. En tu huerto sembré la esperanza y flor, de venganza tu huerto me dio. Que había un tal Goñi aquí que vendía La Traca, un periódico, y a ese le cortaron las orejas en vivo y lo mataron. Sí. Hay a quien tiraron al Ebro metido en un saco, vivo. Hay a quien enterraron medio vivo. Eso es una, como lo decía mi hermana alguna vez, dice, sí, mi padre sí, lo fusilaron los del Cristo colgando, eso sí se lo decíamos a mucha gente que y tu padre pues sí, murieron, sí, fusilados con los del Cristo colgando, esos fueron los que lo mataron. Del ayuntamiento aquel, claro, no queda ninguno. El último que quedó era un hombre que estaba concejal por un partido de estos agrícolas. Y, joder, aquel hombre apenas, siempre que me veía, joder, le saltaban las lágrimas. ¿Qué hace tu madre? ¿Qué cosas hicieron con tu padre? Me decía el hombre, qué vergüenza, semejante persona.
cuídala mucho, me decía el hombre mayor ya. 2 escondidos y 1 que mataron. Y así estuvieron pues los 3 años de la guerra. Y vinieron muchas y muchas veces a registrar y coger a mis hermanos, a los un poquito mayor que yo, y pegarles palizas grandes y di dónde están tus hermanos, que sabemos que están en Tudela. Y paliza va y paliza viene. ¿Me entiendes? Y nunca jamás lo dijeron, porque estaba en casa. Porque cuando nos venían a registrar, pues comían en la mesa como todo lo que había. Porque ninguno pensaba de que los iban a fusilar, porque a mi padre, cuando venía, le decía a mi tía: oye, Nicolás, vete, que dice que han matado a no sé cuántos. Y mi padre decía: ¿yo por qué me voy a ir? Si no he hecho nada, ¿por qué me voy a ir? Va a dejar a mi mujer y a mis hijos. Yo no me voy, claro. No se pensaban, claro que no se pensaban. Pues si ellos no eran perseguidos por, ¿me entiendes?, porque fueran malas personas, ni porque fueran estos, mi padre era, era democrático, pero vamos, en aquella época, el votar a los socialistas o a la izquierda republicana era un crimen, por lo visto. ¿Entiendes? Bueno, era un crimen para los sublevados que se habían, o sea, para los golpistas. Eso era un crimen, claro. Todos los que no están conmigo están contra mí. Y había la tesis en el fascismo era que había que quitar toda la oposición, ¿me entiendes? Había que matarlas. Era prima del padre Ramírez, de la jesuita, y una prima tenía superior aquí en Tudela. Por más que le pidieron clemencia a mi tío, no hizo clemencia por nadie, porque dijo: esas palabras me se quedaron a mí adentro. Me dice: no hago clemencia ni para mi padre. Mi tío Ramírez era jesuita. Eso más que tenía sus ideas, como tú las tienes, como ellos las tienen ahora, como que cada uno puede tener sus ideas, respetándonos cada uno lo suyo, pues está bien. A mí me parece que no es malo. Piensa como quiera o como a mi cabeza le dé la gana. Ellos no quisieron más que mandar a la República echar a la puñeta, y así hicieron. Y lo que hicieron fue los de Dios que decían ellos, porque a los demás decían que no creíamos o que no queríamos la Iglesia, fueron los que empezaron a matar. Y eso no tenía que haber sido. Matar es lo último, que digo yo. Matar, lo último. Pero a los 9 años me quedé sin madre. La última vez que la vio a mi madre fue con mi hermana, que no nos dejaron subir a la cárcel aquí, en los sementales. La vi del patio de sementales, la vi que me echó un beso por la reja. Aún está la reja. En España casi había 3 millones de jornaleros en el año 1930-1931. El problema debía de solventarse a través de una reforma agraria que tocara los aspectos más agudos de la estructura de la propiedad, de la desigualdad tan grande que había en la propiedad de la tierra. Junto a esos 3 millones de jornaleros, ahí calculamos unos 12.000 grandes terratenientes, grandes latifundistas. Y en el caso de Navarra el problema es muy conocido, es el problema de los comunales y de las corralizas. Grandes patrimonios municipales, grandes patrimonios concejiles
que fueron privatizados a lo largo del siglo XIX, en muchos casos, en opinión de los ayuntamientos afectados, con malas artes. Y lo que ocurre a principios ya, es decir, del siglo XX, es que hay un movimiento cada vez creciente en esta sociedad campesina por recuperar aquellos bienes comunales, aquellas corralizas que habían sido privatizadas, que habían sido detraídas de ese conjunto municipal, de ese patrimonio municipal. Con los fusiles, con las culatas de los fusiles, pim, de eso, y nos dejaron sin nada. Y nos tuvimos que ir al campo, dormíamos por el campo, como era verano, pues por el campo dormíamos como podíamos. Mi casa se quedó totalmente desolada. Mi madre, pues de todas las cosas que había, pues, fue vendiendo todo lo que pudo vender, ¿entiendes? Para poder subsistir. Pero a los mismos años se va al campo hasta ahora. Hasta ahora. Ha sido mi padre, para mí, una madre. Ha sido. Se quedó sin negocio y sin nada ya. Ahí fue, en cuanto lo mataron ya, pum. Nosotros nos quedamos como aquel que prácticamente en la calle, hubo que desmantelar el piso que teníamos y nos acogieron mis abuelos paternos. Pensaron que si la mataban ya había terminado. Y así le quedaba toda una vida por delante para sufrir, como le quedó, porque mi madre ya no lo echó de sí. Mi madre ya estuvo 30 años en casa, trabajando sin parar, sin darse un gusto de nada. Mi padre, el pobre, pues murió también pues a consecuencia de los disgustos. Pues el Víctor, que se la llevó otra vez a un campo de concentración. El tal, pues que ahora está por Burgos, ahora está por Pamplona, en la cárcel de Pamplona. Ahora la han llevado a Barcelona. Y así siempre, de cárcel en cárcel, sin ningún motivo. De estar en casa mimado y bien considerado, a ir a la misericordia, con una disciplina férrea, era normal. Se sentía mucho la soledad, que no, nada. Nada. Por lo menos en mi caso, que éramos huérfanos de padre y madre. El que tuvo madre, pues la madre se ocupaba y la madre lo protegía, pero a nosotros nadie, solos totalmente. ¿La marginación, tú la notaste o no? Por ser hijo de rojo. Hombre, sí, ya lo creo. Es más, cuando fui a la Misericordia, cuando ingresamos en la Misericordia de Pamplona, jamás dije yo que a mi padre lo habían asesinado. Yo consideraba que eso era... Nunca lo dije. Y posiblemente allí había también, porque estábamos muchos, posiblemente había allí gente, chicos también, que les habían asesinado el padre. Tampoco nos enteramos, nadie nos enteramos, nadie nos comunicábamos eso. Eso estaba muy mal visto. Un padre rojo. En que no querían estar contigo. Las chicas no, procuraban no jugar. Ya para cuando empezaron a jugar, ya... O hablar. Para cuando empezaron a querer tener relación contigo. Un sermón que nos echó el fraile aquel, que nada, que había que separar la cizaña del trigo bueno, y que en España había ocurrido eso, que la cizaña era todos los rojos y todas las de esos. Recibiendo muchos desprecios de los demás, de todos de la derecha y fascistas, y pegándote y siguiéndote y no dejarte entrar a ningún sitio que les molestaras. Y si vas bailando con una chica, venían y te pegaban 2 hostias y tenías que dejar. Los hijos de los fascistas, de los que eran de nuestro tiempo, con 15, 16 años, se juntaban 8 o 10, te agarraban tira y te metían y te daban un vaso de recido de medio litro. A beber te lo obligan, y si no, palo va y palo viene. ¿A usted le pasó eso? A mí sí, Y cortarme el pelo al cero varias veces también. Te metían y con una maquilla te cortaban el pelo al cero.
A mí me ha pasado eso, sí. Muchas veces. Me ha pasado no una, sino 2 y 3 veces. Ahora que a muchas amigas mías les cortaron el pelo, y aceite ricino les daban. Metieron el miedo ya desde el primer momento en el cuerpo y la gente estaba muy escamada porque no... La gente no se atrevía ni a hablar. Es más, cuando lo de mi padre, claro, lo de mi tía fue en Zaragoza, mucha gente después, cuando al cabo de los años, nos pidió perdón en no haber ido a saludarnos porque tenían miedo. Ni familiares ni conocidos, nadie se preocupó. Estábamos atemorizados, traumatizados. No nos dábamos cuenta de... Nos habían acomplejado, no sabíamos si era eso ya si teníamos la culpa de algo. ¿Qué pasa con los niños? Y para todos nosotros, recuperar la memoria de nuestros abuelos y el sufrimiento de nuestros padres es un bálsamo, es una terapia. Yo siempre he tenido que convivir con los nietos de los asesinos de mi abuelo y siempre he sabido quiénes eran. Probablemente ellos no sepan nada de mí en ese sentido. El silencio viene de alguna manera condicionado por los grandes traumas. Pero los grandes traumas, si no se hace algo por sacarlos a la luz, siguen en el subsuelo, siguen en el fondo. Y eso siempre es malo para una sociedad. A mí me ha costado muchos años tener la fortaleza suficiente como para abordar este tema tan delicado y tan íntimo, ya que lo consideraba, en cuanto al sufrimiento de mi padre, pues entrometerme en su dolor y en lo que ha sido de alguna manera su vida, o la ha condicionado, ¿no? Porque es tremendamente difícil cuando hay semejante trauma, traumas que vienen desde la infancia, sacar a la luz ese sufrimiento. Le dieron 20 duros. Y lo mandó a asesinar, el hijo de puta ¿Y cómo te enteraste tú de eso? Porque me lo dijo él mismo. ¿Quién? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Eso sí que... Me lo dijo a mí, él. ¿Qué te parece? No me lo dijo lo uno, el otro, ni rumores, no. Me lo dijo a mí él, de aquí a ahí, como estás tú ahí. Me dijo exactamente. Ya sabes que yo me cargué a tu padre. Me quedé pasmado, no sabía qué reaccionar. Dice, ¿qué quiere usted decir? Dice, que yo me cargué a tu padre. Y luego verlo por la calle. Era el jefe de la policía municipal, entonces. Cuando lo asesinó, era guardia civil. Y asesinó a muchísima gente en Tudela.
Pero luego cuando se licenció de Guardia Civil, como era un hombre que había hecho mucho por el sistema y por el régimen, le dieron la plaza de jefe de la Guardia Municipal y Serenos, que es en aquella ocasión cuando me lo dijo a mí. Era un hombre infame. Tenía aterrorizado a todo Tudela. A todo Tudela que no pensaba como él, porque a los que lo pusieron ahí lo consideraban muchísimo. Era un hombre de orden, y se murió en la cama con todos los honores del mundo. Y en ese plan hemos vivido. Ahora dime tú si uno puede estar traumatizado o no. Que hace que uno se refugia en su familia, en sus líos, en sus... Eso se veía natural. Ellos consideraban que habían extirpado el mal, un mal malentendido que ellos consideraban que era mal. Era gente extraordinaria. Era gente extraordinaria, que no quería traer más que la democracia, que quería traer la tolerancia. Gente que predicaba eso. A esos fueron los que asesinaron, los intolerantes. Sí, sí, el sentido odio que duda cabe. Era algo terrible, algo que escandalizaba, que han matado a fulano, que han matado a... Matar. Gente del mismo pueblo. Gente que había ido a la escuela con ellos, compañeros de la mili. Pues es que te deja una secuela de tristeza y de incertidumbre y no te fías de nadie. Le das muchas vueltas a la cabeza, el por qué, cómo, pero es posible.